En RPM bajamos un cambio. Entrevista. El mano a mano de RPM. Ahí estamos escuchando a Soledad Presas cantando esta canción llamada Soñábamos, y la vamos a escuchar también porque está del otro lado dispuesta a charlar un ratito con nosotros. Soledad, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. Yo muy bien, la verdad. Un placer saludarte, Soledad. Bueno, ahí estábamos escuchando, no tengo entendido, no la versión del disco, ¿no? De Soñábamos, sino otra que fue realizada posteriormente, pero una canción que tiene su historia, ¿no? Sí, tremendo. Esa canción, ¿cuál es la versión que estás escuchando? Porque ahí me quedó la duda. ¿No la del disco? Sí. Entonces es la del disco. No, yo tenía alguna duda con respecto a eso. Pensé que quizás era alguna otra versión que se hizo posteriormente, pero no, es la del disco, tenés razón, sí. Sí, esa es la versión del disco, de hecho la que hicimos en vivo todavía no salió, claro. En breve saldrá, digamos, la de la presentación del disco, pero sí, esa que estás escuchando es la del disco. Sí, es verdad. Sí. Te decía, bueno, una canción que tiene una historia, que ya me la has contado, pero vamos a hablar de eso en un ratito. Ya vamos a llegar al momento de hablar del disco, pero en principio me gustaría indagar un poco acerca de tu historia, pero para hablar de tu historia, primero habría que hablar de la historia de tu papá, ¿no? Y sí, siempre terminamos en la misma, porque es como que es como una consecuencia, una cosa de la otra, ¿viste? Claro. Como que la verdad que algo que se entrelaza muy bien y que, bueno, va una cosa de la mano de la otra, como decías vos. Tu papá es Julio Presas. Así es, sí. Y bueno, como sabrás, para mí lo más común, lo más cotidiano, digamos, era vivir dentro del ambiente de la música, o sea, escuchar, grabar, producir, para mí era lo más normal del planeta, hasta que bueno, después, más adelante me di cuenta que no, que ese era mi mundo, no era el mundo real de todos. Pero bueno, a mí me gustó mucho, la verdad, poder vivir en ese mundo en mi infancia, y bueno, es un poco lo que a uno lo llevó a querer seguir esto de tocar, de expresarse a través de este arte, ¿no? Seguro. Pero, bueno, para el que no tiene muy en claro quién es Julio, ¿no? Algún dato, bueno, músico, cantante, compositor, que comienza ya por el año 1968 y que grabó bueno, puedo tirar algunos nombres por ahí como Morris, Box Claro. Day, Memphis, Walter y Javier Malosetti, Botafogo, Papo, Baglietto, Color Humano, en fin, tantos nombres, ¿no? Sí, la verdad que tiene una trayectoria importante, tanto como técnico, como productor artístico, compositor también. Con David Lebón no solamente lo grabó, sino que un disco es compartido completamente la autoría de los temas de mi viejo con Lebón. La verdad que sí es un grosso. Sé que en esa oportunidad David lo llamó porque no estaba muy inspirado, ¿no? Sí, mirá, estás muy informado. Eso, esa desinformación que no sé cómo
si está en las redes o dónde está, pero sí, así fue, Sí, tal sí. cual. Sí, sí. Es raro un Le Bon no inspirado, pero bueno, en ese caso lo llamó a tu hijo para que le Sí, pueda como dar una tenían mano. una Claro. afinidad musical, tenían una afinidad musical y un criterio, un estilo bastante compatibles, como que se juntaron a producir ese disco y la verdad que fue un discazo. A mí me encanta ese disco, Nuevas Mañanas. Bueno, lo viví en mi casa, digamos, toda la preproducción se hizo donde yo vivía, digamos, cuando era chica, así que fue una hermosa experiencia. Ujú. ¿Dónde naciste, Solé? Nací en Villa del Parque, Ujú. en Capital Federal. Sí. Ahora no vivo en Capital, pero sí, toda mi infancia viví ahí en el pasaje de Quijote, eh, para ser precisa, bueno, jugando, ahí mi viejo grababa, todo transcurría en ese departamento que vivíamos que, bueno, fue maravilloso. ¿Pero viviste en Luján o en cercanías de Luján en algún momento de tu vida? Ahora vivo relativamente cerca, vivo cerca de Luján, pero no Ajá. es Luján Sí, sí. específicamente, cerca de Francisco Álvarez, por ahí. Para el oeste me vine, Ah, bueno, pero ahora no, no estoy viviendo. sí, ¿Cómo? no estamos tan lejos, acá estamos en Merlo, la radio está en Merlo puntualmente. Ah, mira, estamos bastante cerca. La verdad Muy que sí. cerca de Moreno, por ahí. Sí, exactamente, exactamente. ¿Tu fecha de nacimiento, Soledad? No importa, 6 no de importa el año, octubre. pero no importa el año, pero bueno. Bueno, no hay problema igual, pero 6 de octubre. 6 de sí, octubre, sí. ahí está, perfecto. Bueno, y tu vínculo con la música obviamente arranca de pequeña, ¿no? Sí, a mí me pasó que yo veía todo el tiempo tocar, producir, y bueno, cuando tenía 5 años le dije a mi papá, quiero que me mandes a estudiar piano, quiero ir a estudiar piano a un lugar porque quería hacer sonar el instrumento y me daba cuenta que no podía hacer una melodía, no podía, o sea, quería tocar y me sonaba siempre lo mismo. Entonces ahí empezó la curiosidad de decir, bueno, aprender esto y bueno, ahí nunca paré, siempre supe que quería ser pianista. De hecho, mi acercamiento a la música fue a través del piano inicialmente y después empecé a cantar, pero para mí el piano fue un instrumento que me inspiró desde siempre. Es como que yo veía al tecladista y me parecía increíble todo lo que... Aparte también creo que el hecho de no querer tocar el mismo instrumento que mi viejo era como que Ujú. quería que sea otro instrumento, no Sí, sé, sí. seguramente debe ser para tocar con él, quizá, Claro, y no claro. lo mismo, pero bueno, aunque obviamente pueden tocar dos guitarras juntas, pero bueno, no sé si pensé todo eso en ese momento, pero me interesaba mucho el piano, y bueno, ahí empecé a estudiar con profesoras particulares de barrio, después conservatorios de barrio, y más adelante empecé, digamos, cuando ya vieron que la cosa iba en serio, empecé en la escuela de música, digamos, a hacer la carrera en el conservatorio, y a su vez también tomando clases con profesores particulares como el Mono Fontana, Guillermo Romero. Estudié en la escuelita de Malosetti. Bueno, esto fue no fue todo en el mismo momento obviamente, pero bueno, para ir resumiendo, también estudié con Oscar La Higuera, y bueno, todo eso mientras tanto hacía también la carrera en el conservatorio, y bueno, y terminé también en el López Buchardo, aunque no era el estilo que yo quería tocar. Obviamente suma mucho a la hora de la parte técnica, estudiar música académica, así que todo es bienvenido. Ujú. Laura Hatton fue profesora Y entrenadora vocal también. sí, Ujú. sí, así es. Está bien. De hecho empecé a cantar intuitivamente y bueno, en algún momento también dije, tengo que perfeccionar el tema de la técnica, porque más que nada, no por tanto porque sea perfeccionar, sino el tema de que uno si no se queda difónico y no sabe manejar el aire, y todas las cosas que obviamente hacen a que uno quiera estudiar más allá de lo intuitivo, ¿no? Exacto. Pero bueno, todo está de la mano. Si no está una cosa, tampoco puede estar la otra. Me parece que está bueno poder pulir las cosas. Ujú. Y con respecto al tema con el que arrancábamos la nota, soñábamos, que le da título justamente
al disco y hablábamos de la historia que tiene, ¿no? Es verdad que a los 2 o 3 años, cuando eras muy chiquita, cantabas el estribillo de Soñábamos. Sí, sí, así fue. Ese tema era uno de mis temas favoritos de mi viejo. Y bueno, en el momento que él lo estaba grabando, yo recuerdo que entre mis hermanas y yo cantábamos el estribillo. Y yo creo que debe haber alguna grabación en algún cassette donde nos grabaron cantando el estribillo de su versión, digamos, en aquel momento. O, viste, cuando te graban así, en ese momento se usaba mucho grabarte con el cassette. Claro, te grababa claro. con un grabador y después te escuchabas en vez de filmarte, porque no existía tanta tecnología. Y bueno. A filmarte era un lujo, ¿no? Claro, era un lujo, totalmente. Ahora ya es algo muy normal, pero antes no. Así que era, sí, bueno, y en el momento que estábamos haciendo el disco ya teníamos casi todos los temas. Y faltaba un tema porque decía que hayan 10 temas y, viste, cuando no estaba ni en mente el tema Soñábamos. Y ahí me vino a la mente el tema Soñábamos, tiene que ser el tema número 10 del disco, y lo empezamos a laburar, empezamos a tocar sobre el tema, y obviamente adaptarlo a mi onda, porque cada uno tiene su estilo, más allá de que haya una afinidad y un estilo compartido, pero bueno, obviamente a mí me gusta empezar a trabajar los temas tocándolos y cantándolos, a ver cómo lo haría yo ese tema. Y bueno, y así empezamos a producirlo. Bueno, mi viejo ahí empieza a volar, obviamente, porque tiene él empieza a producir y ya no lo detiene nada, ¿no? Pero la verdad que fue increíble cómo vino al disco y vino a poner el nombre, y bueno, toda la historia que tiene el tema para mí es impresionante. El disco fue terminado y lanzado ¿en qué momento? ¿En qué mes del año Fue pasado? lanzado el 6 de octubre del 2020, un año muy difícil con todo lo de la pandemia. Cuando empezamos a grabar, no se sabía Sole, nada. ¿el 6 de octubre me dijiste? ¿Y vos qué día naciste? Sí, el 6 de octubre. El día de tu cumpleaños. Exacto, bueno, creo que debo haber puesto esa fecha para no olvidarme de la fecha del lanzamiento. Sí. Perfecto. Fue como decir, la verdad es que estuvimos todo el año trabajando con el disco, porque como hablábamos en alguna oportunidad que empezamos a conversar sobre el disco, yo te contaba que cada tema fue trabajado de una forma muy particular, no es que fue hecho así a la ligera como para rellenar y hacerlo y terminarlo. O sea, cada tema nos tomamos el tiempo de hacerlo como realmente queríamos, y bueno, nos llevó bastante tiempo. Paramos un poco cuando se cortó todo con la pandemia, que habrán sido un par de meses, y bueno, después seguimos trabajando un poco a distancia, bueno, ya y otro poco, bueno, logramos poder terminarlo a pesar de todo esto y enfocarnos en la producción. Así que bueno, a pesar de todo lo que pasó con la pandemia, pudimos sacar el disco el 6 de octubre. Bueno, a ver, Blues de la TV, Algo dentro de mí, No olvidé, ¿qué más? Blues Samba, digo bien, Verte ya. Así. Verte ya, que dicho sea de paso lo pasamos ayer en nuestro programa como adelanto de la entrevista de hoy. Camino de ansiedad, Mar de dudas, hay algún recuerdos, ¿no? Recuerdos. Así y es. miedo a perder. Esas eran las 9 canciones que ya tenías hasta que apareció Soñábamos. Es decir, tenías esas 9 canciones, tenías prácticamente el disco, pero finalmente... ¿Sabes qué? Sí. Ahora que te estoy diciendo esto, me acuerdo que sí, fue la última, pero en realidad iban a ser 9 temas. Ajá. Y después surgió otro, que fue Blues Samba. Blues Samba surgió después. Iban a ser 9 temas en principio. Y Blues Samba también, te tengo que contarle esto de cómo entró al disco, porque en realidad es un tema también muy viejo de mi papá. Ajá. Una samba que a mí siempre fue como un clásico familiar. Y con todo esto de que se empezó a hacer muchos videos entre distintos artistas, surgió la posibilidad de hacer junto con Oscar La Higuera
lo debes conocer al maestro, bueno, Sí, sí. con quien también estudié de chica, obviamente, surgió la idea de hacer un tema juntos, y para poder, digamos, compatibilizar los géneros, le propuse hacer este tema que era blues samba, porque él, digamos, siendo como que está ese estilo le iba a ir mucho más que los otros géneros que a veces manejo. Y bueno, a él le gustó, empezamos a laburar el tema, él tiró el piano, digamos, grabó el piano, me lo mandó, hicimos, digamos, a distancia, para hacer el video que todavía nunca hicimos en realidad. Pero cuando me gustó tanto cómo había quedado que dije, este tema tiene que estar en el disco, así que bueno, ese fue en realidad el último tema. Claro, pero sí, soñábamos, fue el último tema, digamos, antes de que surja la idea de meter también blues samba. Está bien. Cada tema tiene su historia. Quien quiera escuchar el material está, bueno, en las distintas plataformas, ¿no? Sí, está en todas las Spotify, plataformas YouTube. digitales, está en Spotify, YouTube, iTunes, bueno, todas las digitales están, no está en físico por el momento, porque bueno, con todo esto es muy complicado y tampoco se está usando tanto. Obviamente en algún momento me gustaría tener el disco, pero ya lo pueden escuchar en las plataformas y eso está buenísimo porque cualquiera tiene acceso al material. Decime tus redes, Sole. Bueno, estás en Instagram. Estoy en Instagram, nos hemos contactado como por ahí. Soledad Presas. Sí. Perfecto. Y claro, en YouTube también como Soledad Presas, pueden suscribirse al canal. Bueno, en Spotify, como te decía, y Facebook también tengo. Me buscan en todos como Soledad Presas. Sí, perfecto. Sole, ¿hiciste un streaming en noviembre? Así es, hicimos el streaming de la presentación del disco. ¿En dónde fue? Fue en la casa de Néstor Tufo. Él armó un setup para streaming muy lindo, un lugar hermoso, un estudio, y pudimos hacer el streaming en ese estudio. Y fue transmitido por Ticketek, así que estuvo muy bueno. Te voy a contar quiénes tocaron, porque de paso aprovecho a presentar a los músicos que siempre me hacen el aguante, además de mi viejo, que obviamente es el que siempre está ahí. Está Ricky Griego Alonso en batería, está Jaguas Liquian en bajo, siempre también viene Fabián Prado, está en teclados, que también tocó en el disco. Y bueno, también estuvo como invitado Oscar La Higuera, que no estuvo presencial en la presentación, pero él me envió su video para, digamos, tocamos a distancia. Así que estuvo bueno, y vamos a empezar a subir ese material de la presentación, así que ya te estaré mandando cuando cuanto antes. He visto un vivo de Instagram que has hecho con Fabián Prado justamente, y otro con Tobías Ortiz, que ya te he contado en algún momento, tiene un segmento aquí de La Llave Producciones, así que bueno, estuvimos atentos a eso. Sí, la verdad que impresionante todo lo que investigaste. No siempre en las notas se toman el trabajo de investigar tanto, y tremendo tu interés. Así que te agradezco mucho que, o sea, no solamente el espacio, sino que te hayas tomado el trabajo de todo, digamos, de escuchar con detenimiento, y bueno, todos los comentarios que me has hecho, así que te agradece mucho. Sole, ¿viviste en México unos años? Sí, viví casi 4 años en México. Y ahí ¿En qué también parte estuve del tocando. distrito? Estuve en el noroeste, en realidad, cerca del DF, pero no era en el DF específicamente. Pero estuve tocando allí en el DF, en varios lugares, con mi tío, que está formado por Tucu, que era un argentino que vivía allá en México. Lo conocí también por medio de amigo músico, y bueno, él cuando nos conocimos me dijo, mientras estés en México quiero ser tu bajista, y así fue. Todo el tiempo que estuvimos tocando, un maestro, y bueno,
Después baterista fuimos cambiando, pero el trío, la verdad que él era impresionante como músico, persona, así que fue una etapa muy linda de tocar el trío y también tener que remarla sola como uno puede y en otro país. La verdad que fue una linda experiencia. Ujú. Bueno, obviamente en una presentación en vivo, además de estas canciones, de un repertorio propio, haces versiones, ¿no? Haces covers, he visto cosas de The Beatles, cosas de Charly García, algo de Queen, ¿no? Tal cual, sí, la verdad es que me gusta, hay muchos temas que me gustan, no toco ningún tema que no lo sienta realmente. Claro. Uh-huh. Todos los temas que toco son temas que en algún momento, o sea, como que me pegan y que siento que digamos, me mueven algo, si no, no puedo, no es que me dice la carta Z al tema y por ahí no, es del mismo compositor, pero ese tema no me va la onda, claro. Y no. Sí. Pero sí, los temas que he hecho, temas de Charly, he hecho también varios acústicos. El año pasado estuve haciendo un ciclo de acústicos de rock nacional, otros de jazz, en distintos pubs, y estaba interesante porque era como hacer otro de Beatles, que lo hicimos con Fabián Prado. Uh-huh. Eran todas versiones de los Beatles, hechos por nosotros dos, con 2 teclados, y bueno, yo cantaba, él hacía voces también en algunos temas, y estaba interesante como, digamos, hacer un repertorio y darle como la impronta de uno, y estaba, la verdad que estábamos muy activos antes de la pandemia, sí, bueno, tocando en vivo. Ahora obviamente la actividad está pasando más por la producción, y también valoro muchísimo porque a mí me gusta tanto el vivo que tal vez descuido un poco el tema de grabar, y ahora con todo esto me enfoqué mucho más en grabar. Ayer de hecho estuve laburando un montón con mi viejo y también sobre nuevo material, que siempre tenemos ganas de seguir haciendo cosas. Estamos también trabajando sobre un repertorio de jazz, que están participando Gustavo Gregorio, tocó el bajo en un tema, va a tocar Bernardo Baraje en otro tema. Ya tendría que llegar algo de eso que estoy haciendo, pero bueno, siempre con ganas de hacer cosas, eso es lo importante. Sole, ¿y qué cosas te inspiran para componer? Generalmente cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, el tema Verte Ya surgió de un poco el trajín que uno vive, de que voy de aquí para allá y que al final no tenemos tiempo para tocar un blues, ¿entendés? Es como que a veces pasa que uno está a las corridas y no te podés detener. Uh-huh. Y a veces también pueden ser cosas de la vida cotidiana o cosas profundas como cosas espirituales, cosas que uno vive, uno siente. Es como muy variado, no es que hay una sola inspiración. Y muchos de los temas del disco obviamente son de la composición de mi viejo, claro, que son ya como parte de mí también, porque es como que los viví desde tan chica que ahora es otra versión, pero son como parte del patrimonio familiar, ¿me explico? Yo los siento como muchos son de él, como te decía Luzamba y bueno, y muchos otros. Y realmente uno lo siente como que es parte de la familia. Uh-huh. Y muchas veces también nos ponemos a componer juntos, empezamos tirando ideas y desarrollándolas, y bueno, eso es lo lindo de este arte, como te digo, y no me canso de decir, ¿no? Sole, que no se termina nunca. Sí. ¿Es verdad que a los 12 años conociste a un tal B.B. King? Sí. Eso, donde ya me está llamando la atención toda la información. A lo mejor sí. Fue cuando Memphis La Blusera tocó en el Estadio Obras. Ahí pude conocer a B.B. King porque, bueno, obviamente como mi papá había estado grabando a Memphis, habíamos ido y estábamos en los camarines con todos ellos y me dijeron, ¿querés conocer a B.B. King? Y obviamente... Y cuando pasaba el escenario me dio la mano y me regaló una guitarrita de metal que en su momento me acuerdo que regalaba o tiraba algunos de plástico y estas de metal se ve que era para darlas así en la mano. Sí. Y un divino, la verdad es que haber conocido a B.B. King
fue un placer enorme, yo no lo podía creer. La mano era más grande que yo, digamos. Me imagino. Sole, se nos está terminando el tiempo, pero ha sido un placer charlar contigo en esta tarde de viernes. Bueno, Roberto, el placer es mío, te agradezco muchísimo por el espacio y bueno, estamos en contacto. Le voy a pedir a Marcelo, tenemos preparado para cerrar, como siempre, una canción. Vamos a escuchar un poquito, aunque sea de Blues de la TV, ¿te parece bien? Dale, perfecto. Que ahí está sonando de fondo. Un saludo muy grande para toda la audiencia, ahí los espero en las redes para que puedan enterarse de las novedades, de lo que vamos subiendo. Así que bueno, suscríbanse al canal de YouTube y al Instagram, si pueden seguirme, genial, los espero. Un beso grande, Soledad, muchas gracias. Beso grande, Roberto, chau, gracias. Bien, ahí estábamos con Soledad Presas, la entrevistada de hoy, cantautora y pianista, por otra parte. Nos reencontramos el lunes con RPM, en un ratito llega Pasiones Pop.